Jornadas chaqueñas de democracia y desarrollo tiene que ver con comprender el peronismo, comprender a la Argentina, que va a estar a cargo del señor Alejandro Grimson. El título de esta conferencia no es nada casual, porque acaba de publicar su libro ¿Qué es el peronismo?, de Perón a Kirchner, el movimiento que no deja de conmover a la política argentina, en un abordaje desde la antropología. Cuenta la historia del fenómeno, sus legados, pero también así desmitifica sus orígenes. Alejandro estudió comunicación en la Universidad de Buenos Aires y realizó su doctorado en antropología en la Universidad de Brasilia. Es investigador del CONICET y está con nosotros aquí para presentar y contarnos un poco de qué se trata. Comprender el peronismo, comprender a la Argentina. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a Mirta, a la escuela, estar en este lugar tan lindo aquí en Resistencia, un gusto. Bueno, creo que algunos de ustedes sabrán esto que se mencionaba recién. Acaba de salir este libro que me llevó... Hay gente muy injusta que me dice, ¿y sobre qué es el próximo libro? No, todavía estoy procesando este libro. O sea, los libros creo que los académicos y las académicas no los escribimos en un año o en unos meses, sino, sobre todo los libros de autoría, nos llevan muchos años de trabajo, ¿no? La pregunta que está en el título del libro provocó que muchas de mis amigas y de mis amigos reaccionaran un poco burlonamente diciendo no puede ser que no respondés la pregunta en el libro, ¿no? Porque bueno, es una pregunta que obviamente atraviesa la Argentina y en cierto sentido, mirando el título de estas jornadas, yo creo que hasta que no comprendamos el peronismo, no es posible que exista una cultura democrática profunda y viva en la Argentina. ¿Por qué? Por varias razones. Pero voy a empezar por las dificultades y por el movimiento intelectual que propone hacer el libro. Creo que en este auditorio todas y todos conocen algunos principios básicos de las ciencias sociales, como por ejemplo que un fenómeno social y especialmente un fenómeno político siempre es un fenómeno relacional, siempre existe en relación a otra cosa. Es decir, el peronismo no se puede entender si no es en relación al antiperonismo, que después voy a explicar que aunque parezca extraño, es anterior al peronismo. Segundo principio, quizás más expandido entre la antropología y la historia, los fenómenos de cualquier tipo son generalmente mucho más heterogéneos de lo que creemos a primera vista. Cuando los antropólogos nos proponemos hacer un estudio, por ejemplo, sobre los mapuches o sobre los inmigrantes bolivianos o sobre una villa miseria, lo primero que nos damos cuenta cuando empezamos a trabajar es que no existen los bolivianos en general, los mapuches en general, o sea que cualquiera que no conozca a los mapuches creen que todos los mapuches hablan una lengua, tienen una religión, comen una comida, viven en un lugar, y no es así. Es mucho más complicado que eso. Por lo tanto, uno de los problemas típicos del peronismo, y que no es propio del peronismo, sino de todos los fenómenos políticos, es que no existe el peronismo, sino que existen los peronismos. Y por lo tanto, en ese sentido sí se puede decir que la pregunta del libro es tramposa, porque la pregunta es por el ser, y el peronismo, como existe, no es algo que es de una vez y para siempre, sino que es una multiplicidad en cualquier momento histórico y además es un devenir histórico, y sobre eso voy a volver enseguida. Ahora, este tipo de cuestiones nos llevan también a una dimensión inexorablemente comparativa, que es ¿por qué nos parece que el peronismo es tan difícil de explicar y por qué suponemos que nadie debería escribir un libro que se llame ¿qué es el comunismo?, ¿qué es el socialismo? O ¿qué es el liberalismo? A mí me parece, quizá me equivoco, que el libro ¿qué es el socialismo? O cualquiera de estos se respondería. Parece sencillo de escribir porque se respondería desde los filósofos políticos del siglo XVIII o del siglo XIX. Ahora, hasta donde yo sé,
el comunismo no es tan sencillo, porque puede ser el manifiesto de Marx de 1848, puede ser el Partido Comunista Chino, que hoy dirige un país de 1.300 millones de personas que nosotros no tenemos ni idea de cómo son y cómo piensan, o el Partido Comunista Cubano, o el Partido Comunista de Codovila, o cualquier otra cosa. ¿Por qué el comunismo es una cosa simple? No, a mí la verdad que no me parece nada simple. El liberalismo es simple en sus definiciones políticas, pero en nombre del liberalismo no solamente se hizo el golpe de Estado de 1955 con todo lo que ya sabemos de violencia política, sino que en nombre del liberalismo es como hoy mismo la democracia más famosa del mundo dispara bombas y produce masacres en todas partes. O sea, es en nombre del liberalismo que existe Guantánamo, hasta donde yo sé. No, yo siempre pregunto si hay más crímenes realizados en nombre del liberalismo o del peronismo. Si hay más crímenes realizados en nombre del comunismo o del peronismo. Porque generalmente lo que estoy intentando es desplazarnos, ¿no?, de un lugar simple donde el peronismo es maravilloso o el peronismo es catastrófico o el peronismo, cuando lo queremos abordar, lo que hay que hacer es juntar un conjunto de chicanas antiperonistas, ¿no? Entonces, digamos, bueno, ¿qué es lo que me ponen en Twitter, ¿no? Cuando yo difundo el libro me dicen, sí, el peronismo es una asociación ilícita, un conjunto de ladrones, el peronismo es López Rega. Bueno, pero la pregunta antropológica es si hoy existen peronistas que reivindiquen a López Rega, y no existen. Por supuesto que también la pregunta antropológica e histórica es quién fue López Rega. Este capítulo tiene nada más que 8 libros y uno está destinado solamente a López Rega, así que nadie me va a poder decir que el libro no aborda el tema de López Rega. Pero la idea de que el peronismo tuvo a López Rega como si los liberales no hubieran tenido 4.322 López Rega o como si los comunistas no hubieran tenido 4.322 López Rega, me parece realmente una descontextualización histórica descomunal, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque creo que otra de las razones por las que no se entiende el peronismo, y por eso tuve el placer, que ustedes lo tuvieron ayer, de escucharlo a Mario Weinfeld. Él compartió conmigo la primera presentación de este libro en Buenos Aires, y yo lo invité por muchas razones, pero entre otras por ese decano de Estocolmo que aparece en las notas de Mario Weinfeld, ¿no?, que es un estereotipo, obviamente, pero es el estereotipo, digamos, del sociólogo o politólogo o lo que ustedes quieran, del cientista social europeo, que cree que el mundo debe ser de una manera determinada. ¿Cómo debería ser el mundo según aquellos que creen que es muy distinta la pregunta ¿qué es el peronismo de qué es el comunismo? Y el mundo político es una línea que va de izquierda a derecha y donde los fenómenos políticos son, y estoy hablando de geometría, ¿no?, porque es una línea, los fenómenos políticos son un punto en esa línea. O sea, en un país normal hay un partido de izquierda, uno de centro izquierda, uno de centro derecha, uno de derecha. Comunistas, socialistas, liberales, conservadores. Muchos amigos míos dicen que eso es una mirada eurocéntrica, lo cual en parte es cierto, pero solamente si admitimos que el eurocentrismo no sirve para entender los fenómenos políticos europeos contemporáneos. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que está acá en esta sala, en esta mesa, no son puntos, no son objetos físicos. Y la física sabe que nada en el mundo puede existir si no tiene volumen. O sea que nada puede existir dentro como un punto de una línea. Entonces necesitamos discutir cuáles son las otras dos líneas de los fenómenos políticos. Yo sugiero en el libro, retomo una idea que propuso un investigador hace muchos años, trabajando justamente sobre peronismo, Ostigui, donde él hizo tendría que haber traído, pero bueno, todavía no tengo el PowerPoint de esta charla, pero él hizo una descripción en superficie del peronismo, más o menos del peronismo de los 90, tomando algunos casos de los 80 para explicarse mejor, donde él mostraba en una línea que iba de izquierda a derecha y en una línea que iba de lo bajo a lo alto. Entonces él mostraba que las voces peronistas, él no estaba hablando de clases bajas y clases altas, él estaba hablando de voces políticas bajas y voces políticas altas.
las voces políticas o sociales bajas están muy preocupadas por temas redistributivos de justicia social y principalmente por cuestiones nacionales. Y las voces políticas altas están muy preocupadas por cuestiones internacionales, por las cuestiones cosmopolitas, por la cuestión de la libertad, por cuestiones procedimentales, de división de poderes, etc. Y él mostraba lo siguiente: si uno ubicaba de izquierda a derecha en el peronismo, podía ubicar en ese momento, digamos, el peronismo revolucionario, después a Saúl Ubaldini un poco más hacia el centro, después un montón de peronistas, de dirigentes peronistas, digamos que ellos los gordos, por decir algunos, y ya en la derecha a Barrio Nuevo. Esto estamos hablando hace muchos años atrás y Barrio Nuevo no se ha movido de ese lugar, digamos, es uno de los pocos. Pero en lo alto él mostraba que existía lo mismo, la misma distribución izquierda-derecha. El equivalente en lo alto de la izquierda peronista era, en ese momento, Luis Zamora, hoy podríamos decir Miriam Bregman. El equivalente en lo alto de Saúl Ubaldini era Oscar Allende. El equivalente en lo alto de Barrio Nuevo era Álvaro Alzogaray, o hoy podríamos decir Espert, o hoy podríamos decir Duhovne, ¿no? Entonces, por supuesto que esa superficie era una superficie dinámica, porque en ese momento él mostraba cómo Cafiero era un peronista que llevaba el peronismo hacia lo alto, y el peronismo siempre necesita que alguien lo lleve hacia lo alto, ¿no? O Chacho Álvarez, digamos, o más recientemente Cristina Kirchner claramente está ubicada mucho más cerca de lo alto, pero el apoyo básico del peronismo sigue proviniendo de esas voces bajas. Yo agrego otra dimensión en el libro, que es pensar la tensión en otra línea entre el purismo y el pragmatismo. En general, la traducción, el purismo y el pragmatismo se traducen, siempre todo se traduce a izquierda-derecha, en aquellas personas que no tienen capacidad de salir de pensar el planeta en una línea, ¿no? O sea, para quienes piensan en términos de izquierda-derecha, el purismo es de izquierda y el pragmatismo es de derecha. Pero en realidad, si ustedes leen los diarios y ven la discusión que hay entre Espert, digamos, y Pratgay o Duhovne, es porque, o la discusión que había, ¿no?, entre Álvaro Alzogaray y los distintos ministros de Economía, era una discusión de un purista contra pragmáticos, ¿no? Nadie creo que se atrevería a dudar de que Duhovne querría hacer todo lo que propone Espert, solo que sabe que el país volaría por los aires en un día, digamos, y despide a la mitad de los empleados públicos. Entonces es un poquito más realista, por decirlo de alguna manera, lo cual no quiere decir que sea más progresista ni nada por el estilo. De la misma manera, por traer un ejemplo muy, muy cercano, yo creo que cuando Cristina Kirchner y Axel Kicillof deciden cerrar las negociaciones con el CIAD y con el Club de París y con Repsol, bueno, sí, puede ser que algunos puristas crean que eso fue un giro a la derecha, pero en realidad era un pragmatismo porque habían jerarquizado otra cosa, que era intentar resolver la restricción externa por esa vía. Después vino el fallo de Griesa, bueno, otra serie de cuestiones. Pero como por razones personales conozco bastante sobre la historia de la Revolución Rusa, que es como el paradigma de algunos puristas, siempre vuelvo sobre el ejemplo de que cuando Lenin y Trotsky gobernaron en 1917 a 1923 en Rusia, fueron profundamente pragmáticos. O sea, Lenin no aplicó ningún manual de Marx para la economía rusa de 1918-19, sino que instituyó la nueva política económica, que era un intento de que hubiera un poco menos de hambre en Rusia en ese momento. Lenin tampoco fue purista en las negociaciones internacionales porque tuvo que entregar una parte del territorio ruso a Alemania, lo cual hoy sería la tapa, digamos, de un diario de la izquierda alta diciendo traición por entrega de territorio obrero al imperialismo alemán, digamos, una cosa por el estilo. Lo que quiero decir con esto es que cuando los partidos de gobierno son necesariamente pragmáticos, ¿no? Y en ese sentido, claramente, el peronismo es un partido altamente pragmático, lo cual no quiere decir que no tengan principios los peronismos, que son muchos y muy diversos y no tienen un único principio. Además de esto,
dentro de mi inscripción gramsciana, yo propongo un concepto al inicio del libro que es, además de los conceptos gramscianos de hegemonía y de todas las innovaciones planteadas por Laclau y por otros autores respecto de cómo se producen las hegemonías, yo creo que para entender algunas dimensiones y dinámicas del peronismo es clave pensar en la variable de la capacidad hegemónica que tienen los peronismos en el gobierno en distintos momentos. Ahora voy a volver sobre esto, pero básicamente tiene que ver con que es evidente que la capacidad hegemónica del propio Perón en 1945, 46, 47, 48 es muy distinta de la capacidad hegemónica de Perón antes del golpe del 55. Y algo similar, en otro contexto y con muchas diferencias, sucede también en los 12 años de kirchnerismo, ¿no? Además de haber otras complicaciones propias de la economía, propias de un montón de elementos, en los dos casos hay dimensiones que son estrictamente políticas y que tienen que ver con una variación de la capacidad hegemónica. Voy entonces a concentrarme en, voy a concentrarme principalmente en los orígenes del peronismo en el 45 y en los últimos años de kirchnerismo, porque creo que es lo que despierta mayor interés, aunque el recorrido que yo hago es sobre distintas fotografías, ¿no? 45, 56, 73 se lleva una buena parte del libro, el menemismo, el ascenso de Néstor Kirchner y después los años más recientes. Sobre el 45, que es como empezó este libro, digamos, este libro empieza al querer hacer un estudio sobre el kirchnerismo o los kirchnerismos. Y yo empiezo leyendo todos los libros clásicos del peronismo, Germani, Murmis, Portantiero, Torre, etcétera, etcétera, y al leerlos empiezo a sentir una profunda incomodidad con las interpretaciones clásicas, lo cual después llegué a otro libro de Torre, quizá menos conocido, donde Torre dice algo extraordinario, que es cada generación necesita construir sus propias interpretaciones sobre los orígenes del peronismo y los significados del peronismo. Y yo cuando terminé de escribir el libro, por eso está en la introducción esa frase de Torre, yo siento eso, yo siento que hay, en este siglo, en el siglo XXI, ha habido muchísima investigación histórica muy sólida sobre los orígenes del peronismo y sobre el primer peronismo, y eso nos permite realmente una mirada muy distinta. ¿Sobre qué? Primer punto, bastante simple de entender, creo yo. Perón tenía un plan, que es conocido por todo el mundo, que era el plan de ser jefe de Estado y desde allí ser árbitro entre las clases sociales. Y ese plan fue violentamente rechazado por los poderes económicos de la época. ¿Cómo fue rechazado? Fue rechazado primero por el Manifiesto del Comercio y la Industria de junio del 45, después la campaña prosiguió hasta lograr la renuncia de Perón el 9 de octubre del 45, después prosiguió hasta lograr el encarcelamiento de Perón el 13 de octubre, y nada más ni nada menos, el 13 de octubre, que es sábado, es el encarcelamiento de Perón, y el 15 se pagaba la quincena y se pagó descontando el 12 de octubre, que había sido feriado, lo cual era lo que se hacía habitualmente hasta que un decreto de Perón había indicado que los feriados había que pagarlos, o sea que no era culpa del trabajador que no iba a trabajar. Al señalar esto, es decir, Perón tenía un plan, los poderes económicos lo rechazan públicamente, lo rechazan logrando un éxito político que es el triunfo de Perón, lo rechazan traduciendo ese éxito político en una velocidad descomunal a el territorio de la fábrica y del establecimiento fabril, ¿no? De esa manera explico sucintamente ahora cómo el origen del peronismo es una consecuencia de ese rechazo violento de los poderes económicos del plan de Perón, porque sucedían dos cosas en la clase obrera. La primera, bueno,
varias cosas. Pero una cosa que sucedía era que la clase obrera tenía una enorme desconfianza hacia Perón. Desde la asunción de Perón, Perón establece vínculo con los obreros y hay muchísimos testimonios y es muy claro que los obreros veían en Perón un milico más. Es otro milico, con este negociamos, conseguimos algunas cosas para el sindicato, nos piden que vayamos a aplaudir a la Secretaría de Prevención de Trabajo y Previsión Social, vamos, si nos dan esto, ¿no? Pero de pronto esa desconfianza empieza a mutar a partir de la intervención de estos poderes económicos, por un lado. Por el otro lado, la primera vez que aparece en público la palabra peronistas es justamente un mes después del Manifiesto del Comercio y la Industria. Los sindicatos organizan una movilización a la Secretaría de Trabajo y Previsión que reúne 70.000 personas el 10 de julio de 1945 y ahí aparece una respuesta, la palabra peronista aparece como una respuesta a las acusaciones de los poderes económicos contra Perón, que era nazi y fascista. Entonces el canto que surge allí es ni nazis ni fascistas, peronistas. O sea, la enunciación del término peronista es una respuesta a la acusación eurocéntrica, porque obvio que era eurocéntrico creer que lo que estaba pasando en la Argentina era un subcapítulo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, por otra parte, la clase obrera de esa época, y acá discuto con todos los autores realmente, por lo menos con los que yo leí, todos los autores que yo leí dicen que la clase obrera argentina del 45 era homogénea en algún sentido. Unos porque dicen que era homogénea en términos de que todos sufrían la explotación, lo cual es medio genérico porque la explotación siempre la sufren las clases obreras, pero eso no lleva a la unificación política de la clase obrera. Otros dicen que era una clase obrera homogénea en términos étnicos, otros dicen que era una clase obrera homogénea porque había atravesado un largo periodo de crecimiento económico sin redistribución, o sea que eso es ese factor objetivo sería la causa de su unificación política en 1945, y otros, como Germani, dicen que no, que era una clase obrera heterogénea porque había dos clases obreras, la vieja clase obrera descendientes de europeos y la nueva clase obrera que había llegado del noroeste argentino y que fue la que estaba en estado de disponibilidad y que fue la que adhirió al liderazgo carismático de Perón. Bueno, la hipótesis de Germani está totalmente descartada, no hubo migración en esa proporción, está totalmente en el libro. Yo aporto a la refutación definitiva de la hipótesis de Germani, pero también cito a todos los autores que lo hacen con otros datos. Hay muchos datos. En realidad el primero en cuestionar la hipótesis de Germani fue Tulio Alperín Dongui en 1975, así que imagínense, es una larguísima discusión en la Argentina, pero a mí me preocupa mucho porque en el sentido común académico la hipótesis de Germani sigue siendo la más habitual en la primera clase de las materias introductorias universitarias. Mirá, el peronismo surge así, hubo industrialización, llegaron migrantes del noroeste, esos migrantes adhirieron al peronismo y no fue así. Les doy un dato que no es mío, es de Acosta. El 92% del voto al peronismo en la provincia de Buenos Aires en 1946 es de no migrantes. Abandonamos ahí la hipótesis de Germani. Después, si quieren, revisen el libro, hay muchísimos más datos estadísticos. Entonces, la clase obrera sí era heterogénea, no por lo que decía Germani exclusivamente, sino por otras razones, que es la diferencia entre los obreros del Chaco, los obreros tucumanos, los obreros de la carne, de los frigoríficos de Berisso y Ensenada, que estaban en condiciones muy distintas de los ferroviarios, de los distintos sindicatos, de los trabajadores del comercio, de los trabajadores telefónicos, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Estoy mencionando todos trabajadores que tuvieron mucho que ver en el 17 de octubre.
O sea, no estoy mencionando sindicatos que se me ocurrieron a mí ahora, sino que estoy mencionando gente que participó activamente en el 17 de octubre, una semana después en la formación del Partido Laborista y en los meses siguientes en la campaña de Perón. ¿Qué es lo que yo muestro en el libro? Que la unificación de esa clase obrera heterogénea es una unificación por reacción a la intervención antiperonista. O sea, así como el 10 de julio la palabra peronista aparece en negación de la acusación y en una movilización para defender lo que el antiperonismo quiere cargarse, que es la política social, la clase obrera deja de desconfiar en Perón y quien no deje de desconfiar igual se suma a la fila del Partido Laborista porque la unificación política se produce para buscar un objetivo, que es la liberación de Perón el 17 de octubre. O sea, yo dedico un capítulo entero al 17 de octubre, creo que tratando de deshacer todos los mitos, está lleno de mitos el 17 de octubre y yo traté de pasar todo en limpio y demoré muchos meses en entender lo que había pasado cada minuto, cada media hora del propio 17 de octubre, a qué hora se llenó la plaza, etcétera. Identifico, hasta donde yo sé por primera vez, a 4 de las personas que están en la famosa foto de las patas en la fuente, mostrando que en esa foto había gente de la provincia de Buenos Aires, había un santiagueño, había gente de la capital federal, y que la heterogeneidad, que hay mujeres, hay chicos en esa foto, la heterogeneidad está en esa foto y a la vista de todos nosotros fue arrasada como si todo eso fueran nuestra versión de los cabecitas negras, ¿no? Porque, como ustedes saben, toda esa gente fue llamada descamisado o cabecita negra, o muchas otras palabras, para que ustedes vean la racialización, ¿no? Esta idea de que eran todos cabecitas negras, que está muy vigente, ¿no? Porque en la Argentina de hoy dicen, y bueno, es la negrada. Y vos le decís, pero ¿por qué decís la negrada si ponerle Cristina es blanca? Bueno, pero es negra de alma. En esa época, eso se inventó, por lo menos hasta donde yo sé, en esa época porque la palabra descamisado se usa por primera vez en un periódico del Partido Socialista una semana después del 17 de octubre. Descamisado en esa época no quería decir sin camisa, sino que quería decir con camisa sin saco. Me llevó mucho tiempo entenderlo, pero quería decir eso. Quería decir que la gente estaba sin saco, lo cual era cierto solo para algunos, porque muchos fueron con saco. Incluso en esa foto famosa de las patas en la fuente hay varios que están con saco. Si miran con detenimiento, yo la estuve mirando mucho tiempo esa foto, se ve un sombrero apoyado atrás de Juan Molina, que es uno de los 2 hermanos engominados que está ahí famoso, que pasó a la posteridad por esa foto. O sea, había gente con saco, había gente en camisa, había gente con sombrero en la Plaza de Mayo y sin embargo todos fueron descamisados y nunca se escribió cabecita negra, pero era lo que se pensaba, porque en otro periódico, en el mismo periódico del Partido Socialista, en otro artículo apareció, creo que la semana siguiente, otro texto que se llamaba El candombe blanco. ¿Por qué candombe blanco? Porque lo que decía el artículo es que es cierto que eran blancos, pero se comportaban igual que los negros en la época de Rosas. Una preciosura. ¿Quién trajo la comparación entre peronismo y racismo? El antiperonismo. Como ustedes saben, Perón no quería saber nada de esa comparación, ¿no? Los nombres de los ferrocarriles son un ejemplo muy evidente de qué nombres le puso Perón a los ferrocarriles. Eran todos los héroes tradicionales del mitrismo y del liberalismo argentino y no los del revisionismo histórico en absoluto. Pero lo que a mí me interesa como antropólogo es ese proceso de racialización, porque eso está muy bien descrito, por ejemplo, en un libro extraordinario que fue muy poco leído. Yo creo que el mejor libro que escribió en toda su vida Félix Luna, que se llama El 45, donde aparece algo que también aparece en Martínez Estrada, en Américo Scioldi, de otra manera en Borges, etcétera, que es la estupefacción. En palabras de Félix Luna, Félix Luna, él hace el libro tiene como 500 páginas y después de cada capítulo él hace 2 páginas en bastardilla autobiográficas, que son una joya.
Y él dice, yo era estudiante universitario, éramos todos antiperonistas, todos radicales, estábamos luchando por la libertad contra el fascismo, y siempre que salía con una chica, la chica era luchadora por la libertad, y nosotros con nuestros amigos nos juntábamos en los bares y decíamos, los peronistas no existen, no hay peronistas. No conocíamos a ningún peronista. Y el 17 de octubre, cuando vimos toda esa gente caminando por las calles de Buenos Aires, dijimos, entonces sí hay peronistas. Son tantos, son tan diferentes de nosotros. Esas son las cosas más suaves que dice, ¿no? Él es muy irónico respecto del racismo, es decir, él no hace un análisis del racismo, pero sí se burla de las formas en que ellos percibían al peronismo, porque tiene una mirada en el 71 muy autocrítica respecto de lo que ellos hicieron en el 45, y él piensa que si ellos hubieran hecho otra cosa, las cosas hubieran sido distintas, lo cual es obvio, ¿no? Porque si las vinculaciones políticas son relacionales, el peronismo es lo otro del antiperonismo y viceversa. Entonces uno podría decir en este sentido, ¿por qué negro? ¿Por qué lo otro? ¿Lo otro de qué? Y en ese sentido queda muy claro que la Argentina, el antiperonismo está constituido, yo lo desarrollo bastante esto, por la confluencia o la articulación de tres miradas que no necesariamente tienen que estar articuladas, pero que se articulan en el 45 y que se vuelven a articular en su gran mayoría en el 55 y en otros momentos, que son la perspectiva sarmientina clásica de civilización y barbarie, que a mi juicio sigue dominando hegemónicamente la mirada cultural de la Argentina, y cuando alguien pregunta en el planeta político o académico cultural qué es democracia y desarrollo, la respuesta iría por Sarmiento, pero que en esa época es de una potencia impresionante, se entrecruza con la mirada patronal, que responde a intereses económicos muy específicos, que a ellos no los convence el discurso de Perón. Perón, ustedes saben que les dice, pierdan el 20% de sus ganancias en vez de perder la propiedad de sus empresas a mano del comunismo. Yo vengo a resolver su problema. No le creen a Perón, no están dispuestos a perder el 20% o 30% de sus ganancias. Van a la lucha. Y acá viene el punto crucial, y yo creo que se puede empezar a entender la tragedia argentina si se entiende esto. Esas dos perspectivas en ese contexto se articulan con la tradición antifascista, que no tiene pocos años en la Argentina. Hace muchos años, 15, 20 años, que hay distintos grupos, periódicos, a veces ligados al Partido Socialista, al anarquismo, al Partido Comunista, distintos sectores, a sectores no orgánicos de ningún partido, que constituyen el capítulo de la lucha contra el fascismo en la Argentina y que ven exactamente en Perón la llegada del fascismo. Entonces, yo creo que es clave entender esto. La tradición antifascista ve en Perón la encarnación del ascenso del fascismo y la clase obrera ve en Perón la encarnación de la posibilidad de tener algún derecho y de no perder los pocos derechos que vienen conquistando o los muchos derechos que vienen conquistando. Ven dos cosas distintas en Perón. Para mí, ahí hay un inicio de la tragedia, que en parte se ve hoy cuando se ven las escisiones entre los peronismos más progresistas y lo que se llama el progresismo argentino, que tiene sus propias escisiones sobre las cuales, si llego a tiempo, vuelvo después. Ahora, me gustaría, para que esto se entienda, por lo menos enunciando alguna de la complejidad que hay en toda esta dinámica y por qué hay tragedia, ¿no? Porque si el peronismo hubiera tenido toda la razón de todo lo que pensaba y de todo lo que hacía, no hubiera habido tragedia. Es decir, acá hubo una dinámica que se sigue repitiendo, a mi juicio, en la Argentina, que nos obliga a repensar algunas cosas para poder salir de la dinámica trágica en la cual se encuentra la Argentina, a mi juicio.
¿A qué me refiero? El antiperonismo se autoconsideró y se colocó el título para sí mismo de democrático. Nosotros somos los democráticos, la Unión Democrática. En el 55 la Revolución Libertadora, ¿no? ¿Para qué se hace la Revolución Libertadora? Para instalar la democracia. Entonces, ¿qué dice la Unión Democrática? Nosotros somos democráticos y republicanos, el peronismo ¿qué es? Fascismo, tiranía, dictadura. O sea, ¿qué es el peronismo? Un otro que hay que extirpar o eliminar o reformar o una enfermedad que hay que curar. Todas estas diferencias, son todas diferencias, no crean, ¿eh? No es lo mismo el antiperonista que cree que hay que matar a todos los peronistas que el que cree que hay que educarlos. Yo en el capítulo 3 me detengo en todos los antiperonismos porque hay muchos antiperonismos distintos, incluso que a veces debaten entre sí. Ahora, ¿qué pensó el peronismo de sí mismo en esa época y qué siguió pensando el peronismo de sí mismo muchas veces? El peronismo, como todos ustedes saben, considera que es el pueblo. ¿Y qué es lo otro del peronismo? De lo que habló Mariana Heredia hoy en la mañana, la oligarquía. Ahora, hay un problema en ese argumento, que es que la mejor elección que hizo en los 74 años de historia del peronismo fue, como todos saben, la elección de Perón en 1973, que sacó el 62%. ¿No? Como dicen todos los que pierden las elecciones, bueno, el 38% estaba en contra, incluso en 1973. O sea, lo que cualquiera puede verificar, mirando las elecciones del 46 hasta las actuales, es que nunca, jamás en la historia el peronismo sacó menos del 35-40% de los votos y nunca jamás en la historia el antiperonismo sacó menos del 35-40% de los votos. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, lo primero y más evidente es que el antiperonismo no es la oligarquía. O sea, bueno, no sé cómo define la oligarquía, habría que ver, ¿no? Pero si estamos hablando cómo uno piensa que es que la oligarquía es más o menos el 1% de la población, ponele que el 5%, pero seguro que no es 30%, ¿no? Entonces hay un problema, que es que el peronismo considera que es el pueblo, por lo tanto, si el pueblo si hay gente, si hay 30, 35, 40% que no lo vota, es algo momentáneo. Es un error o es un poder de los poderosos que en la medida en que se hagan mejor las cosas, eso se va a corregir hasta que el peronismo sea el 98% y solo quede afuera la auténtica oligarquía o los auténticamente cipayos. Pero nunca sucedió eso. Porque en realidad en esa pretensión de totalidad también aparece el gesto simétrico del antiperonismo, que es que el otro no es pueblo. Y si el otro no es pueblo, no merece la categoría de adversario reconocido como tal, sino que tiene que ser combatido. Y digo esto a conciencia de que el peronismo amenazó mucho más con combatirlo que lo llevó a cabo en los hechos. O sea, si ustedes miran, desde 2019, los primeros gobiernos de Perón, dicen, Alejandro, pero ¿había o no rasgos autoritarios? Mirado desde hoy, no cabe ninguna duda de que había rasgos autoritarios en el primer peronismo. Hubo presos políticos, fue clausurado un diario, etcétera, etcétera, etcétera. Si Balbín quería salir a esa campaña electoral, lo volvían loco a Balbín. Es así. ¿Es aceptable eso? Para mí no es aceptable. Ahora, todo eso tiene que ser comparado con dos cosas. Por un lado, con el mundo en el cual existía el peronismo. En ese mundo había 20 democracias, una de las cuales era la democracia estadounidense, que otra vez se destacaba por tener a su senador McCarthy, que andaba persiguiendo comunistas, en la definición de McCarthy de comunismo, que como ustedes saben era muy generosa y muy amplia, digamos, ¿no? Digo para ubicarnos, o sea, no solo después vino Guantánamo, sino que ya en esos años era una democracia macartista, ¿no? Otro oxímoron. Y el peronismo clásico, que es como yo llamo al peronismo 45-55, también tiene que ser comparado con su propia época, es decir,
el fraude patriótico de la década del 30 no era más democrático que el peronismo clásico, porque el peronismo clásico, primero, nunca proscribió al resto de los partidos. O sea, el resto de los partidos siempre se pudo presentar a elecciones. Y con todas esas dificultades, por eso hablo de rasgos autoritarios, porque no era una dictadura realmente. Y tiene que ser comparado con lo que vino después, que empezó con el bombardeo de la Plaza de Mayo, la muerte de 300 y pico de civiles, con los fusilamientos del 56 y con la crisis del antiperonismo del 56. Y ahí me detengo porque me parece que es un punto clave, que es el siguiente, digamos. Tanto el antiperonismo del 56 como el antiperonismo que gobierna hoy la Argentina termina siendo una fábrica de peronistas. O sea, el antiperonismo fabrica peronismo. ¿Por qué? Porque en un análisis desprendido, digamos, yo no pretendo ni ser neutral, pero tampoco hacer un análisis partidario en ningún sentido, pero digamos, la frase de Perón respecto, no es que nosotros seamos muy buenos, sino que los otros son peores, por lo menos en el caso, primeros dos gobiernos peronistas vis a vis Libertadora, se verifica tajantemente para la clase trabajadora. Tajantemente, no hay ninguna duda de que la Libertadora es mucho peor. Les liquidan los locales sindicales, les destruyen la CGT, los meten presa toda la conducción de la CGT, habilitan elecciones libres en los gremios, vuelven a ganar los peronistas, entonces vuelven a intervenir los gremios, hay tortura, fusilamientos, proscripción de decir la palabra Perón. O sea, durante el peronismo no había palabras que estaban proscriptas. Estaba mal que dieran los cursos de los libros de Eva, sí, estaba mal. Estaba mal que había educación católica obligatoria en las escuelas, para mí obviamente estaba mal. El peronismo en eso, el primer peronismo, fue muy contradictorio, porque fue muy revolucionario en lo cultural, en el sentido de lo que implicó la figura de Eva Perón, una mujer que venía de afuera, que venía justamente, ¿no?, en lo de Ostigui que decía antes, desde lo bajo hacia lo alto, ¿no?, que no encajaba en los cánones de ningún matrimonio clásico, ¿no? El ejército se oponía tajantemente, etcétera, etcétera. Creo que no hace falta mostrar todo lo deconstructivo que fue en términos de género ese primer peronismo, pero al mismo tiempo defendía los valores de la familia tradicional y los valores católicos y conservadores. Y eso tiene mucho que ver con el peronismo, porque el peronismo, ¿qué es? ¿La comunidad organizada o es el hecho maldito del país burgués? Es las dos cosas. Por eso es difícil de entender, porque a la gente le cuesta mucho el I, le encanta el O. ¿El peronismo es civilización o es barbarie? El peronismo es un poco civilización, un poco barbarie, ¿no? O sea, quiero decir, ahí hay mucho trabajo todavía por hacer con el I. Pero vuelvo al 56. Ustedes saben que cuando el antiperonismo en el gobierno deviene antiperonismo realmente existente, o sea, ya no se trata de hablar de la libertad, sino de ejercerla, entonces Ernesto Sábato, un antiperonista recalcitrante, o no tan recalcitrante, pero antiperonista militante, había llegado a la conducción del periódico El Mundo, y cuando él se entera de las torturas, y le llegan a él las denuncias de tortura, las publica, y la Libertadora lo que hace es despedir a Ernesto Sábato, porque no se pueden publicar las denuncias de tortura del propio gobierno contra los peronistas. En ese mismo momento digo que empieza la crisis porque primero Sábato escribe un libro que se llama El otro rostro del peronismo, donde pone esta historia que me imagino que muchos de ustedes ya habrán escuchado, de cuando él estaba brindando, no sé si con Echarto, con quién, con vino blanco o con champán en Salta, la caída de Perón, y él vio que mientras ellos brindaban había dos indias, en palabras de él, que eran las empleadas domésticas, en palabras mías, que estaban llorando a mares mientras ellos brindaban, y él pone eso como una síntesis de las dos Argentinas. Ya en el 56, si ustedes leen a Germani no como un autor clásico de la sociología, que también hay que leerlo así, pero también lo leen en su contexto político específico, tienen que leer uno de los textos de Germani sobre el peronismo, el más importante, como una intervención política.
contra el gobierno de Aramburu. O sea, lo que está diciendo Germani es, si la única forma de desperonizar era el verbo, ¿no? ¿Cómo desperonizamos? Matando a todos, 18 años de proscripción. Germani dice, si no queremos que el peronismo sea la identidad principal de la clase trabajadora argentina, solo hay una solución, darle más poder genuinamente a la clase trabajadora, darle más derechos, no menos. O sea, es muy interesante porque en ese plano uno podría leer con total derecho implícitamente el proyecto político de Germani, digamos, de un socialista que quiere que los trabajadores tengan un protagonismo propio, como él se lo imagina. No sé dónde existía eso, pero ese es otro tema. Pero él quiere eso, y eso es lo que nunca hubo en la Argentina, ¿se entiende? Una de las cosas que nunca hubo en la Argentina es un antiperonismo que no sea antiobrero. En todo caso hubo algún no peronismo que no fue antiobrero extremo, digamos, pero un antiperonismo que no sea antiobrero no existió hasta ahora. Por eso el antiperonismo produce, ¿no es cierto? Bueno, por eso yo hablo en ese capítulo, hablo de la crisis del antiperonismo, porque Martínez Estrada publica un libro en enero del 56 que, como dice Beatriz Arlo correctamente, está lleno de clichés del 45. Dice que Perón es Hitler, cosas estúpidas de ese tipo. Pero también en ese libro dice, bueno, el pueblo que marchaba el 17 de octubre, nosotros lo tratamos como si fueran caballos en el establo y eran hermanos nuestros que necesitaban tener un cuarto en nuestra casa. Y cuando se va en marzo, o sea, 2 meses, fíjense, ¿no?, la velocidad de la eficacia del antiperonismo, en marzo se va Martínez Estrada a Montevideo, marzo del 56, y Borges le dice a Bioy Casares, este Martínez Estrada ya se hizo peronista, lo cual es totalmente falso. Martínez Estrada no se había hecho peronista, pero sí había empezado a hacer declaraciones contra lo que estaba haciendo Aramburu. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos antiperonistas se imaginaban que el golpe del 55 iba para otro lado. No solo Lonardi y el nacionalismo católico, sino también sectores progresistas, ¿no? Entonces, ahí aparece otra historia de la Argentina. Bueno, para no excederme, voy a saltar, así que no le va a quedar otra que fotocopiar o mirar el capítulo donde me detengo en la relación entre Perón y los montoneros, el capítulo que con razón Mario Weinfeld y Dora Barranco señalaron como especialmente llamativo, que es el capítulo sobre López Rega, porque se basa en datos totalmente recopilados por mí hace muchos años que nunca había publicado. Cuando yo hice mi tesis doctoral, metí todos los datos sobre López Rega en una caja y bueno, tuve que escribir todo este libro para poder publicar ese capítulo sobre el que no les voy a contar ahora. Pero querría detenerme un poco en mi visión, digamos, del kirchnerismo, que es una visión también un poco más regional y un poco, si se me permite el término, aunque soy antropólogo, un poco más sociológica de lo que yo creo que la Argentina, en el debate argentino más habitual, se tiende a plantear. ¿Por qué digo más sociológica? Yo tomo una frase de un gran sociólogo, Goffman, que él dice que no se trata de estudiar a los hombres y sus circunstancias, sino de estudiar a las circunstancias y sus hombres. Bueno, yo agrego, por supuesto, y sus mujeres, pero ese es un detalle contextual. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si uno lee los diarios, e incluso los suplementos culturales, y quizás incluso lee muchos libros académicos, la discusión sobre el ascenso de Néstor Kirchner es una discusión sobre si Néstor Kirchner era un genio, era maravilloso, era un chorro, ¿qué era? ¿No? Entonces, si nos ponemos de acuerdo en si Néstor Kirchner era bueno, buenísimo, malo, malísimo, ya sabemos que fue el kirchnerismo. Y para mí esa discusión está planteada, como diría Goffman, patas para arriba, digamos, o como diría Marx respecto de Hegel, está patas para arriba, porque la pregunta es qué había pasado en 2001, qué tipo de sociedad había en 2003, qué era lo que esa sociedad podía buscar.
Yo en todo el libro hago un ejercicio que ya mis amigos historiadores me dirán si me disculpan o no, pero hago un ejercicio en varios capítulos de historia contrafáctica. Y para hacer historia contrafáctica me baso en otros países latinoamericanos, en lo que sí pasó en otros países latinoamericanos. Para darles un ejemplo anterior, hay un artículo muy famoso, que supongo que muchos de ustedes lo habrán leído, que es maravilloso, de Juan Carlos Torre, que se llama ¿Qué hubiera pasado si hubieran reprimido el 17 de octubre de 1945? ¿No? Porque esa pregunta es una pregunta totalmente legítima porque no se entiende por qué no hubo represión. Es decir, sí se entiende, pero hay que ir casi a la mentalidad y a los traumas que tenía el hombre fuerte del gobierno en ese momento, que fue el que decidió no reprimir contra la presión de Bernengo Lima, que era el ministro de Marina, y de Campo de Mayo. La respuesta de Torre es, si hubiera habido represión, los trabajadores y las trabajadoras desarmadas hubieran retrocedido, se hubieran ido a sus casas, Perón no hubiera sido candidato, hubieran ganado Tamborín y Mosca, se hubieran ido desgastando y Perón quizás se hubiera presentado en el 51, hubiera asumido en el 52, pero con las arcas vacías del Banco Central, por lo tanto hubiera sido presidente, pero no hubiera existido el peronismo como identidad política. Estoy resumiendo un texto maravilloso de Torre que aquellos que no hayan leído, léanlo porque es maravilloso. Bueno, yo tengo otra hipótesis, que es la que planteo en el libro, que son hipótesis contrafácticas, así que no es que yo tengo razón, ¿no? Pero él mira un poco lo que pasó en Brasil, yo miro un poco lo que pasó en Colombia cuando asesinaron a Gaitán. Gaitán es asesinado y se produce el Bogotazo, que al lado del 17, es como un 17 de octubre, la enésima potencia, las masas ocupan la ciudad durante días, destruyen partes enteras de la ciudad. Y después de la muerte de Gaitán, para decirlo rápidamente, lo que se inicia son 72, 73, 74 años de guerra civil que continúan hasta hoy. Se los estoy diciendo muy rápido para ahorrar tiempo, pero mi hipótesis contrafáctica es que si hubieran reprimido el 17 de octubre, probablemente la Argentina hubiera entrado en guerra civil, y por eso mi afirmación es que ¿qué es el peronismo? Muchas cosas, una de las cuales el peronismo fue la forma de evitar la guerra civil en el 45. Bueno, mi hipótesis contrafáctica sobre 2003 es, si Néstor Kirchner no hubiera estado dispuesto a hacer las políticas económicas que hizo en los primeros años de gobierno, hubiera pasado lo que pasó en Ecuador. En Ecuador las circunstancias buscaron presidente. O sea, hubo muchos López Murphy, es como si, bueno, en 2003 en esa elección rarísima ganó López Murphy, supongan. Bueno, y el país lo tira de nuevo abajo y se llama de nuevo elecciones, y así hasta que alguien decide ir por el sendero que no es que se le ocurrió a Néstor Kirchner, por el camino que en esa época fue Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, Uruguay, ¿no? Hasta Paraguay durante un ratito, ¿no? O sea, no es que se le ocurrió a un señor porque sobrevivió, él fue un sobreviviente. Sí, porque fue todo eso, posiblemente fue una de las razones por las cuales las circunstancias pudieron encontrarlo a él, pero yo quiero invertir la cuestión. Entonces, me parece, y ahí, bueno, en esa parte repaso mucho, también para entender qué era el peronismo en esa época, porque el peronismo... mi afirmación, y esto en parte es autobiográfico, es que en 2001, 2002, 2003 el peronismo estaba en su peor momento en términos de intensidad política, de intensidad. Era una identidad muy debilitada. ¿Por qué? Isabel, López Rega, Herminio, Luder y Menem. Después de eso estaba groggy el peronismo como identidad política. ¿Qué pasó? Pasó que Néstor Kirchner, si ustedes miran los primeros años, y esto creo que ustedes lo saben, apostó a la transversalidad y prohibía que se cantara la marcha peronista o que hubiera simbología peronista en muchos de los actos, ¿no? Entonces también ahí hay un relato que es el relato de cómo el ajedrez argentino termina siendo que Kirchner se respalda en el Partido Justicialista y termina rehabilitando los símbolos del peronismo clásico y termina rehabilitando profundamente a Evita, etcétera, y donde tanto, es muy claro esto, hoy el peronismo es una identidad mucho más potente, así como lo era a fines de
del gobierno de Cristina Kirchner que lo que era cuando asume Néstor Kirchner. Pero bueno, esa es una historia muy larga. Yo sí me detengo en los últimos años de Cristina Kirchner, que quizás son textos que muchos de ustedes conocen, aunque yo reescribí todo con nueva información para el último capítulo, pero me detengo mucho ahí en la cuestión de la capacidad hegemónica, como me detengo también en el momento de la caída de Perón o como me detengo en la tragedia de 1973, porque yo creo, y con esto ya entramos en la parte final de mi exposición, yo creo que el kirchnerismo fue, si uno lo pone en términos regionales, claramente sintonizó con estos gobiernos de la misma época, y si uno lo mira en términos globales, por lo menos incluyendo las Américas y Europa, uno ve que desde la caída del muro de Berlín hasta 2015 aproximadamente, son 25 años, un cuarto de siglo de hegemonía global brutal del neoliberalismo. Por ejemplo, en algunos países, como dijo Nancy Fraser, lo que había era neoliberalismo progresista. O sea, un Obama, un Zapatero que hacía neoliberalismo económico con matrimonio igualitario, con multiculturalismo, ¿no? O sea, un neoliberalismo con onda, pero neoliberalismo al fin. Bueno, desde 1989-90 hasta 2015 hay que hacerse la pregunta de cuántos países intentaron ir en contra, reducir el neoliberalismo, generar políticas de regulación pública que fueran contra los intereses absolutos, absolutizados del capital financiero internacional, y yo creo que principalmente son estos pocos países de América del Sur que acabo de mencionar, ¿no? Después de 2015 la discusión cambia porque con el triunfo de Trump, del Brexit, etcétera, a mi juicio, y esa es otra discusión en la que no pienso entrar ahora, se abre otro momento político global que tiene que ver con la crisis del neoliberalismo progresista y del neoliberalismo no progresista, y con una nueva etapa en la que estamos hoy viviendo y que no sabemos si termina en Bolsonaro, en Trump, en el Brexit, etcétera, o si es una etapa breve donde hay polarización, que la hay, porque existe Corbyn en Inglaterra, porque existe Sanders en Estados Unidos, porque existen sectores que se están oponiendo en distintos países. A diferencia de la década del 90, que era discurso único, hoy en distintos países sí hay polarización. Pero la pregunta en esa polarización, que también a mi juicio la vimos en la Argentina, es: aquellos que se oponen al neoliberalismo o que nos oponemos al neoliberalismo en la Argentina, ¿lo vamos a hacer con los mismos rasgos que ya fracasaron, creyendo que somos el pueblo que se opone in toto a la oligarquía? Ese es nuestro diagnóstico. Eso es lo que hemos entendido después de no sé cuántas décadas de investigación y de análisis. Los que nos oponemos al neoliberalismo, ¿lo vamos a hacer reivindicando una sola identidad para que todo aquel que quiera oponerse adhiera a esa identidad y si no, que quede afuera? ¿No? Bueno, yo creo que todos esos problemas quedaron al desnudo ya en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, con eso que después quedó más instituido en el lenguaje común de que Cristina le hablaba a los convencidos y no a los no convencidos, ¿no? Pero que en realidad fue un poco más complejo porque fue la manera en la cual el kirchnerismo reaccionó a la restricción externa. A mi juicio fue en el discurso de apertura de sesiones de Cristina Kirchner, donde ella habla de la década ganada. Es decir, cuando los síntomas de que el modelo de desarrollo planteado de esa forma ya no podía ser profundizado por el mismo camino por el que venía, lo que hace el kirchnerismo, igual que otros procesos políticos regionales, es, en lugar de ver cuál es la nueva agenda, cuáles son las nuevas demandas de la sociedad, cómo la sociedad que ya fue transformada por la creación, en el caso argentino, de millones de puestos de trabajo, por la redistribución de los ingresos, por los cambios impositivos que implicaban
las retenciones o de gasto social que implicaba la UEH o lo que ustedes quisieran. Ahí hay una frase maravillosa de García Linera que es, bueno, él lo dice para Bolivia, pero se aplica para todos los países. Hemos transformado la realidad, hemos transformado la sociedad. Mucho, poco, más, menos, es otro problema. Pero García Linera, en un texto de él donde hace un balance de por qué perdieron el plebiscito por la reelección de Evo en 2016, que es un texto que escribe 30 o 60 días después de la derrota, o sea, porque no todos, aunque la mayoría de los movimientos políticos son tan renuentes como el kirchnerismo a discutir por qué hubo derrotas, el caso de García Linera es interesante porque de inmediato necesita construir una explicación. Puede ser buena o no, puede ser satisfactoria o no, pero esa es otra discusión. Él dice, nosotros transformamos la realidad, pero sin embargo continuamos haciendo política como si no lo hubiéramos transformado. A mí me parece una gran definición. ¿Por qué? Porque, primero, hay una definición que atraviesa todo el libro, que es la política siempre es intersubjetiva. ¿Qué quiere decir intersubjetiva? Quiere decir Cristina, el peronismo, Néstor, Macri, quien quiera, son personajes o fuerzas políticas que son sujetos políticos, que tienen no solamente racionalidades, sino sentimientos y emociones. Nota al pie de página, los peronistas siempre dicen el peronismo es un sentimiento. Bueno, yo muestro en el libro que el antiperonismo son un montón de sentimientos también, de otro tipo, pero son un montón de sentimientos. Lo pongo en la palabra de cómo lo mencionaron esos sentimientos los antiperonistas, ¿no? En realidad, por una cosa muy simple, que es que no existe la política sin circulación de afectos y sin circulación de emociones y sin racionalidades. Entonces, en ese momento, esa intersubjetividad es porque también hay que ver quiénes son los otros sujetos o sujetas sobre los cuales se hace política. Y el problema, si uno parafrasea a García Linera, es que mientras que las subjetividades argentinas se habían transformado abismalmente en 10 años, entre 2003 y 2013, las subjetividades kirchneristas se habían transformado bastante menos con su capacidad auditiva para escuchar esas nuevas subjetividades políticas. Ejemplos sencillos, que no solamente son argentinos. Cuando la gente no tiene trabajo, habitualmente reclama trabajo, o por lo menos comida, o por lo menos asistencia social básica. Cuando la gente tiene resueltas esas cosas, generalmente reclama otras. Entonces, vos no le podés decir, no, seguime votando porque yo te di trabajo y si no asistencia social básica. ¿Qué reclama la gente cuando tiene resueltos los problemas de las urgencias cotidianas? Bueno, en algunos países de América Latina y en Argentina reclamaba transporte público. Es un típico reclamo de trabajadoras y trabajadores, porque en el tren en general no viajan las clases más altas de la sociedad. En otros países, en Europa puede ser que sea, pero en Argentina no es así. Como todos ustedes saben, solo empezó a haber una nueva política ferroviaria después de lo que pasó en 11, ¿no es cierto? Ahora, otro reclamo clásico, que incluso lo vi hace muy poquito, en un barrio muy popular de Buenos Aires, vi un grupo de vecinos y vecinas que estaban con unos cartelitos pintados con marcador. Yo creí que eran queremos luz, pensé que decían, porque hubo muchos en el verano, carteles y protestas callejeras, decían queremos más policía. Entonces, para mí es un ejemplo típico del problema que afrontó el kirchnerismo en esos años, que era, ¿los reclamos de seguridad son reclamos de derecha? Porque muchos consideran que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, los pibes que afanan celulares o que matan a una persona en la calle son víctimas del capital financiero internacional. Si nosotros llegamos a ser gobierno y detenemos y encarcelamos a esos pibes, los estaríamos victimizando por segunda vez y nos convertiríamos de hecho en agentes del capital financiero internacional, porque estaríamos atacando ya a las víctimas del capital financiero. Para mí ese razonamiento es de un nivel de delirio increíble.
Porque un pibe que es un ser humano, que es degradado por las lógicas del capitalismo y que en esa degradación humana termina lastimando ancianas, pibes, etcétera, tiene que ser detenido por el Estado en ese proceso de degradación humana para poder instrumentar que tenga comida, protección, educación, salud. A mí cuando digo esto me dicen, lo que pasa es que vos estás diciendo pavadas, cosas que se te ocurren. No, no, no. Acá justo en estas jornadas que ustedes organizaron, invitaron mucha gente de la Universidad de la Ciudad de San Martín, y nosotros hace 12 años que tenemos la universidad dentro de una unidad penitenciaria y formamos gente adentro de la unidad penitenciaria, y cada vez que logramos que un pibe salga y todavía no se graduó, peleamos para que esos pibes vengan al campus y sigan estudiando y se gradúen, y hemos tenido logros extraordinarios. Para mí eso es una política de seguridad. Ahora, ¿por qué nos tenemos que quedar callados frente a la demanda de seguridad? Es imposible de entender. Todavía no hay, ¿no? O sea, tenemos la respuesta de la derecha punitivista, que sabemos que no, primero que estamos en contra porque es violación de derechos humanos, pero además no soluciona tampoco el problema. Y frente a eso, ¿qué hacemos? Nos quedamos sin respuesta. Y otra demanda muy típica de las sociedades, cuando están resueltos otros problemas, es que los gobiernos sean más eficaces y más transparentes. Y eso fue general también en América Latina, ¿no? Pero ahí hubo otro problema, como generalmente en los 90 la izquierda o los sectores progresistas o las fuerzas populares, dependiendo de los países, tuvo el tema de la transparencia y de la corrupción como una lucha propia, ¿no? Que es lo que fue siempre, una bandera progresista, la lucha contra la corrupción. ¿Por qué es progresista la lucha contra la corrupción? Porque en realidad el capitalismo está definido por su acumulación a través del sistema de corrupción o colusión, y porque en la Argentina la historia del capitalismo es la historia de la corrupción y de la patria contratista. Entonces, me parece que hay que entender que cuando los sectores neoliberales se apropiaron, además de robarse toda la plata que se robaron también la bandera de la corrupción, fue una derrota catastrófica para los sectores populares y progresistas. Pero para sintetizarlo de alguna manera, yo diría, en la medida en que la fuerza de gobierno, el kirchnerismo, se concentró en la idea de la década ganada, que era defender lo logrado, que no estaba mal, como idea no estaba mal, porque se habían logrado un montón de cosas, y hoy estamos viendo cuántas cosas se habían logrado, pero estaba mal en otro sentido, que era en el sentido intersubjetivo, que era que había nuevas demandas. No todas se podían cumplir, nunca, la política nunca puede cumplir el 100% de las demandas de la sociedad. Pero no, lo que no puede hacer nunca es no dialogar con las demandas de la sociedad. Porque ahí se corre un riesgo gigantesco, que es que haya una erosión de los apoyos o que haya trasvasamiento de apoyos, o que, como sucedió, el kirchnerismo se ocupó de defender lo logrado y Cambiemos se apropió de la agenda de futuro y de cambio, ¿no? Bueno, ahora otra vez hemos visto de qué se trataba el cambio de Cambiemos. Y hoy se plantea un dilema gigantesco para la Argentina, que es si la Argentina quiere vivir dentro de un contexto democrático, de un contexto donde podamos reconocer los adversarios políticos de una manera distinta, es decir, donde no estemos repitiendo lo que está pasando hoy en América Latina, que es que Lula sale del gobierno, va preso, si Evo pierde las elecciones ahora, va a ir preso, Correa no puede volver a su país porque iría preso, Cristina Kirchner puede ser apresada. Nosotros ya lo vivimos en el 55, 18 años de proscripción es el origen de la tragedia nacional. Entonces, necesitamos a toda costa que este proceso que estamos viviendo hoy, que no es solamente un proceso económico devastador para la Argentina, sino que es un proceso de distribución generosa de prisiones preventivas para dirigentes opositores, que obviamente si la fuerza oficialista llega a ganar
las dos cosas se van a radicalizar, ¿no? Porque ya lo anunció el actual presidente de la Nación, de lo que se trata para ellos es de ir más rápido de lo que van ahora. Entonces, a mi juicio, el desafío que tiene Argentina es asumir sus desafíos actuales, que tienen que ver con la defensa de la democracia y de los valores democráticos. Eso exige fuerzas políticas pluralistas. Pluralistas quiere decir que entiendan que compiten y luchan contra otros que son sus adversarios legítimos, por más inmorales que puedan ser. Pero el problema no es si son o no inmorales, el problema es que siempre va a haber adversarios en un contexto democrático. Y si los adversarios amenazan la democracia, no se trata de hacer su equivalente, sino que se trata de ubicarse en el lugar de defensa de la democracia, de defensa de los derechos y de defensa de los derechos sociales y de las conquistas históricas de la sociedad argentina, que algunas son conquistas, son logros de un gobierno y otros son logros de toda una sociedad a lo largo de su historia. Me parece a mí que ese desafío de poder articular heterogeneidades, asumiendo que son heterogeneidades, ¿no es cierto? Y ya en una opinión política más personal, creo que la historia mostró que ante este tipo de planes neoliberales, como el que estamos viviendo hoy, donde el peronismo y el kirchnerismo quedaron en la oposición, también en sus diversidades, porque hay diversos peronismos en la oposición con posiciones muy distintas. Si no se logran articular todas esas diversidades de todos esos peronismos, de todos esos kirchnerismos y de todas las fuerzas progresistas que están contra el neoliberalismo y a favor de la democracia, realmente yo creo que quienes tenemos una responsabilidad intelectual, académica, política, tenemos que asumir que si eso no se logra, realmente la Argentina corre un riesgo muy, muy significativo. Por eso creo que con todas las diferencias que podamos tener, con todos los matices o contraposiciones ideológicas que podamos tener, hoy tenemos que asumir una responsabilidad que es tratar de aportar todos los granitos de arena que se pueda para que este bendito país esté a la altura de lo que su sociedad se merece, que tenga la democracia que su sociedad se merece, que tenga la igualdad que muchas veces se soñó, la justicia social, que se reconozcan todos los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y que podamos de una buena vez avanzar hacia una convivencia política que no implique renunciar al fuerte conflicto político que implica toda vida democrática o que debería implicar toda vida democrática. Pero asumir eso también nos exige a nosotros mayor responsabilidad en contribuir también al fortalecimiento intelectual, también académico, en términos de conocimiento de esas propias fuerzas políticas y sociales profundamente democráticas y más vinculadas a las demandas de igualdad y de justicia social. Muchas gracias. Gracias.